A las 3 de la madrugada, cuando la ciudad parece contener la respiración y los rascacielos se vuelven espejos negros, nadie imagina que el destino de una empresa multimillonaria puede cambiar con el sonido suave de un teclado viejo. Nadie, excepto él. El hombre que lo tenía todo, dinero, influencia, poder, estaba a punto de descubrir que el verdadero genio no siempre viste trajes caros ni ocupa oficinas en los pisos más altos. El ascensor privado se abrió en el piso 49 con un susurro metálico. Gabriel Montoya, fundador y CEO de Montoya Dynamics, caminó hacia su oficina con el ceño fruncido y los hombros tensos. Llevaba 72 horas sin dormir bien. Los servidores estaban fallando. Un fallo invisible, intermitente, cruel. Cada intento de su equipo por solucionarlo había terminado en más pérdidas, más clientes nerviosos, más inversionistas llamando a medianoche. Aquella noche, incapaz de quedarse en casa mirando el techo, decidió volver a la oficina. No para dar órdenes, sino para pensar. Para escuchar el silencio. O eso creía. Cuando pasó junto al área de desarrollo, un espacio normalmente muerto a esas horas, escuchó algo que no encajaba. Un tecleo rápido, seguro, casi musical. Se detuvo. Dentro, sentada frente a una de las estaciones secundarias, estaba la mujer de limpieza. Una mujer negra, de uniforme gris, con los auriculares colgando del cuello y la espalda ligeramente encorvada hacia la pantalla. No estaba limpiando. Estaba programando. Gabriel frunció el ceño, confundido. Pensó que quizá estaba usando la computadora para algo personal, pero lo que vio en la pantalla lo hizo dar un paso más cerca sin hacer ruido. Líneas de código se desplegaban con una lógica elegante, precisa. No era un juego. No era algo básico. Era arquitectura profunda, correcciones en tiempo real, optimización de procesos que su propio equipo había tardado semanas en entender. ¿Qué? Murmuró sin darse cuenta. La mujer se sobresaltó y se quitó los auriculares de inmediato. Se levantó como si la hubieran atrapado cometiendo un crimen. Lo siento, señor, dijo con voz firme pero contenida. No debería estar aquí. Ya iba a apagarlo todo. Gabriel levantó la mano, no para detenerla, sino para calmarla. Espera. ¿Cómo te llamas? Amara, respondió. Amara Johnson. Él miró de nuevo la pantalla. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ella dudó apenas un segundo. Sí. Esa sola palabra, dicha sin arrogancia ni miedo, lo desconcertó más que el código. Eso que estás modificando, dijo él lentamente, es el núcleo de nuestro sistema de análisis predictivo. Amara asintió. Lo sé. Tiene una fuga lógica en la capa de sincronización. No siempre aparece. Por eso es tan difícil de detectar. Se activa cuando el tráfico supera cierto umbral, pero solo si dos procesos se cruzan en milisegundos específicos. Gabriel sintió un escalofrío. Eso es exactamente lo que mis ingenieros no han podido resolver. Amara bajó la mirada. Llevo 3 noches observándolo después de limpiar. Al principio pensé que era solo un error de implementación, pero no. Es un problema de diseño heredado. ¿3 noches? Repitió él. ¿Después de tu turno? Sí, señor. Hubo un silencio espeso entre ambos. Afuera, la ciudad seguía brillando sin saber que algo importante estaba ocurriendo. ¿Dónde aprendiste a programar así? Preguntó finalmente. Ella respiró hondo. Mi madre era ingeniera de sistemas en Nigeria. Migramos cuando yo tenía 12 años. Nunca pude terminar la universidad. Demasiados trabajos, demasiadas cuentas. Pero nunca dejé de aprender. El código, miró la pantalla con una mezcla de cariño y respeto. Siempre fue el único lugar donde todo tenía sentido. Gabriel se sentó lentamente en la silla frente a ella. Muéstrame, dijo, ¿qué estás cambiando? Amara dudó, pero luego volvió a sentarse. Sus dedos regresaron al teclado, y mientras explicaba, su voz se volvía más segura, más clara. Hablaba de procesos paralelos como quien habla de respiración, de memoria caché como si fuera intuición humana. Gabriel escuchaba, fascinado y perturbado al mismo tiempo. Cada línea que ella corregía parecía cerrar una herida abierta en el sistema. Los gráficos comenzaron a estabilizarse. Las alertas rojas se apagaban una a una. Si implementan este parche, dijo Amara, el problema no volverá.
Pero tendrán que reescribir parte del módulo de aprendizaje automático. Si no, esto se repetirá en 6 meses. Gabriel la miró fijamente. ¿Sabes cuánto nos ha costado este fallo hasta ahora? No, respondió ella. Pero sé cuánto les va a costar si no lo arreglan bien. Por primera vez en semanas, Gabriel sonrió. No la sonrisa calculada del empresario frente a cámaras, sino una auténtica, casi incrédula. Amara, dijo despacio, ¿te das cuenta de que acabas de hacer en una noche lo que un equipo de 20 personas no logró en 2 meses? Ella se encogió de hombros. A veces solo hace falta mirar desde otro lugar. En ese momento, el sistema emitió un sonido suave. Estable. Estable por primera vez en días. Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana. Pensó en las reuniones, en los despidos que había estado considerando, en la caída inminente de las acciones. Y luego pensó en la mujer detrás de él, limpiando oficinas para sobrevivir, escondiendo un talento capaz de salvarlo todo. Amara, dijo sin volverse, ¿por qué no dijiste nada antes? Ella guardó silencio unos segundos. Porque nadie pregunta qué sabe la mujer que limpia, respondió finalmente. Solo esperan que no haga ruido. Gabriel cerró los ojos. Aquella frase lo golpeó más fuerte que cualquier informe financiero. Se giró lentamente hacia ella, con una decisión nueva formándose en su mirada, una decisión que aún no sabía cómo explicaría al mundo, ni a su junta directiva, ni siquiera a sí mismo, pero que ya no podía ignorar mientras, detrás de ellos, las líneas de código seguían corriendo, silenciosas, preparando algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Gabriel respiró hondo y se apartó de la ventana. La ciudad seguía allí, inmensa e indiferente, pero dentro de esa sala algo había cambiado para siempre. Miró a Amara como si la estuviera viendo por primera vez, no como a una empleada nocturna, sino como a una mente brillante que había permanecido invisible justo bajo sus narices. ¿Sabes qué hora es?, preguntó él, rompiendo el silencio. Las 3:27, respondió ella sin mirar el reloj, con la naturalidad de quien vive pendiente del tiempo de ejecución más que del reloj humano. Gabriela asintió lentamente. A esta hora, mi junta directiva duerme creyendo que mañana será otro día de pérdidas, dijo. Y sin embargo, aquí estamos tú y yo, viendo cómo el sistema vuelve a respirar. Amara se quedó callada, observando las métricas en pantalla. Había aprendido hacía mucho que no convenía emocionarse demasiado pronto. Esto es solo el comienzo, dijo. Si no cambian la forma en que priorizan la velocidad sobre la estabilidad, el error volverá, aunque no sea el mismo. Eso mismo llevo años intentando explicar, respondió Gabriel, casi para sí. Pero cuando el dinero habla, la prudencia se calla. Ella lo miró entonces, sorprendida por el tono honesto, casi cansado, de aquel hombre que todos describían como implacable. Usted no parece alguien que disfrute aplastando gente, dijo Amara con cautela. Solo parece, atrapado. Gabriel soltó una breve risa seca. Tal vez lo estoy. Se produjo otro silencio, distinto al anterior. No era tenso, sino expectante. Gabriel tomó su teléfono, lo miró, y luego lo dejó boca abajo sobre el escritorio. Amara, dime algo, dijo. Si no estuvieras limpiando aquí, ¿dónde estarías? Ella pensó un momento. Probablemente en casa, trabajando en un proyecto que nadie verá, respondió. O durmiendo poco para ir a otro turno mañana. ¿Y si te dijera que eso puede cambiar?, preguntó él. Ella levantó la vista, alerta. No me gusta que jueguen con expectativas, dijo con firmeza. Ya he escuchado demasiadas promesas bonitas. No te estoy prometiendo nada, replicó Gabriel. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué harías si tuvieras los recursos que nunca te dieron? Amara apoyó las manos sobre el teclado, como si necesitara sentir algo sólido antes de responder. Construiría sistemas más humanos, dijo finalmente. Tecnología que no solo haga dinero, sino que entienda a las personas que la usan. Especialmente a las que nadie ve. Aquella respuesta terminó de desarmarlo. Gabriel se acercó al escritorio y observó de nuevo el código. Pensó en su empresa, en cómo había empezado todo en un pequeño garaje, impulsado por la idea ingenua de cambiar el mundo. ¿En qué momento esa idea se había convertido solo en cifras trimestrales? ¿Sabes cuántas personas perderían su trabajo si esta empresa cae?, preguntó.
Demasiadas, respondió Amara. Por eso me quedé mirando el error. No era solo código. Se sentía como una grieta que iba a tragarse a mucha gente. Gabriel apretó la mandíbula. Esta noche, dijo, acabas de salvar algo más que servidores. El sistema volvió a emitir un pitido suave, confirmando estabilidad total. Amara soltó el aire que había estado conteniendo. Necesitarán probar esto con carga real, añadió. Y alguien debe supervisar la implementación. No basta con copiar y pegar. Gabriel la miró con una mezcla de admiración y determinación. Entonces no te irás cuando termine tu turno, dijo. Al menos no hoy. Ella arqueó una ceja. ¿Eso es una orden? Es una invitación, corrigió él. Y un reconocimiento. Amara dudó. Parte de ella quería levantarse, tomar su carrito de limpieza y desaparecer antes de que todo se complicara. Otra parte, la que había sobrevivido a años de invisibilidad, sabía que momentos como este no se repetían. Si me quedo, dijo, quiero algo claro. Dime. No quiero ser un símbolo, afirmó. Ni una historia inspiradora para una presentación. Quiero trabajar. De verdad. Gabriela sintió sin dudar. Eso es exactamente lo que necesito. Se sentaron uno junto al otro frente a la pantalla. Por primera vez, Gabriel no estaba dando órdenes ni tomando llamadas. Estaba escuchando, aprendiendo. Amara explicaba con paciencia, dibujando diagramas improvisados en una libreta vieja que sacó de su mochila. Cada trazo parecía encajar piezas que llevaban años fuera de lugar. El reloj avanzaba sin que ninguno lo notara. Afuera, el cielo empezaba a aclararse levemente, anunciando un amanecer que ninguno había planeado presenciar allí. Hay algo más, dijo Amara de pronto. No es solo un fallo técnico. Hay una vulnerabilidad de seguridad. Alguien podría explotarla. Gabriel se tensó. ¿Alguien lo está haciendo? No todavía, respondió ella. Pero si yo lo vi limpiando pisos, alguien con malas intenciones también podría verlo. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Puedes cerrarla? Sí, dijo Amara. Pero eso requerirá acceso completo. Gabriel la miró fijamente, consciente del peso de lo que estaba a punto de hacer. Con un movimiento lento, tomó su tarjeta de acceso ejecutivo y la colocó sobre el escritorio, deslizándola hacia ella. Entonces hazlo, dijo. Confío en ti. Amara observó la tarjeta unos segundos. Era más que plástico. Era poder. Era una puerta que nunca le habían permitido cruzar. Tomó la tarjeta, la pasó por el lector y volvió al teclado. Sus dedos comenzaron a moverse otra vez, rápidos, precisos, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar, mientras, en algún punto invisible del sistema, algo más profundo empezaba a reconfigurarse, no solo en la empresa, sino en la vida de ambos, sin que ninguno pudiera imaginar aún hasta dónde los llevaría ese primer acto de confianza en plena madrugada. Las líneas de código avanzaban como un río disciplinado, pero bajo la superficie se movían corrientes profundas. Amara trabajaba en silencio, solo interrumpido por el clic seco del teclado y el zumbido constante de los servidores. Gabriel observaba sin intervenir, consciente de que cualquier palabra podía romper aquel equilibrio frágil que se había formado entre ellos. Si tocan esto sin entenderlo, dijo ella de pronto, señalando una función, el sistema parecerá estable durante semanas, y luego colapsará de golpe. Es el tipo de error que destruye reputaciones. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Gabriel. Porque lo he visto antes, respondió. En empresas más pequeñas, con menos dinero, pero con el mismo orgullo. Gabriel se apoyó en el respaldo de la silla. Aquella noche le estaba enseñando más sobre su propia empresa que años de reportes. Mi equipo confía demasiado en los dashboards, admitió. Si las gráficas se ven bien, creen que todo está bien. Amara sonrió apenas. Las gráficas mienten mejor que las personas. El amanecer se insinuaba con un tono azul pálido en los cristales cuando Amara ejecutó la última prueba. El sistema respondió con una estabilidad limpia, casi elegante. Ningún pico extraño. Ningún retraso oculto. Ahora sí, dijo. Esto debería aguantar incluso el doble de carga. Gabriel soltó el aire lentamente. No sé cómo agradecerte. Ella giró la silla para mirarlo.
Empiece por no devolverme el uniforme gris mañana, dijo, sin rastro de ironía. Y por escuchar cuando diga que algo no funciona, aunque no suene bonito. Gabriel asintió. A las 9 tengo reunión con la Junta, dijo. Van a querer explicaciones. Y nombres. Amara bajó la mirada. No quiero estar en una sala llena de gente que me vea como un error del sistema. No lo serás, respondió él. Pero tampoco te voy a exponer sin tu consentimiento. Ella lo observó con atención, midiendo la sinceridad detrás de las palabras. Entonces hagámoslo a mi manera, dijo. Déjeme trabajar desde la sombra, por ahora. Déjeme demostrar que esto no fue suerte. Gabriel reflexionó unos segundos. De acuerdo, aceptó. Pero necesitarás un contrato real. Acceso real. Un salario que no te obligue a limpiar oficinas para sobrevivir. Amara cerró los ojos brevemente, como si aquella idea le doliera de lo buena que era. No me regale nada, dijo. Págueme por lo que valgo. Eso pienso hacer. Un mensaje entrante vibró en el teléfono de Gabriel. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Preguntó Amara. El director financiero, respondió. Dice que alguien ha estado modificando el núcleo del sistema esta madrugada. Las alertas de auditoría saltaron. Amara se tensó. Era inevitable, dijo. Dejé huellas. Borrarlas habría sido sospechoso. Gabriel la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Ven conmigo, dijo. No voy a permitir que esto se convierta en un interrogatorio injusto. No necesito que me defienda, respondió ella. Necesito que me respalde. Es lo mismo, replicó él suavemente. Caminaron por el pasillo silencioso, ahora bañado por la luz temprana del día. Algunos empleados empezaban a llegar, sorprendidos de ver al CEO acompañado por la mujer de limpieza, hablando en voz baja como iguales. Las miradas se alargaban, curiosas, desconcertadas. En la sala de reuniones improvisada, Gabriel activó la pantalla central. Los gráficos mostraban una recuperación sólida. Los números hablaban con una claridad que ningún discurso podía igualar. Esto, dijo Gabriel, señalando la pantalla, es el resultado del trabajo de esta madrugada. El director financiero, un hombre de traje impecable y cejas siempre fruncidas, cruzó los brazos. ¿De quién exactamente? Gabriel no respondió de inmediato. Miró a Amara. Ella respiró hondo y dio un paso al frente. Mío, dijo. Y antes de que pregunte, sí, soy la persona que limpia sus oficinas. El silencio fue inmediato, pesado. ¿Está diciendo que permitió a personal no autorizado acceder al núcleo del sistema? Preguntó otro ejecutivo. Estoy diciendo, respondió Gabriel con firmeza, que la persona que lo reparó estaba aquí cuando nadie más pudo hacerlo. Esto es altamente irregular, insistió el financiero. Irregular era perder millones por orgullo, replicó Gabriel. Irregular era ignorar talento porque no encajaba en una plantilla. Amara mantuvo la mirada firme, aunque por dentro sentía el viejo peso de tener que demostrar el doble. No espero aplausos, dijo. Espero una oportunidad de seguir arreglando lo que está roto. Y no hablo solo del código. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos carraspeó. Si lo que dice es cierto, dijo, necesitaremos pruebas exhaustivas. Las tendrán, respondió Amara. Y también un plan para que esto no vuelva a ocurrir. Gabriel observó aquella escena con una claridad casi dolorosa. Por primera vez, no estaba defendiendo una idea abstracta, sino una persona real que había salvado su empresa mientras el resto dormía. Esta conversación, dijo, va a marcar un antes y un después. Y les sugiero que elijan bien de qué lado quieren estar. Amara sintió algo nuevo en el pecho. No triunfo. No alivio. Algo más profundo. La sensación de que, por primera vez, no estaba pidiendo permiso para existir en ese espacio, mientras, detrás de los rostros serios y las cifras proyectadas, el sistema seguía funcionando con una calma engañosa, como si supiera que lo que acababa de empezar era solo la primera capa de un cambio mucho más grande, uno que todavía no había mostrado todas sus consecuencias. La reunión se disolvió sin aplausos ni veredictos claros, pero con algo que rara vez ocurría en Montoya Dynamics, dudas genuinas en los rostros de quienes siempre habían creído tener todas las respuestas.
Los ejecutivos salieron uno a uno, murmurando entre sí, lanzando miradas rápidas a Amara, como si intentaran encajarla en un esquema mental que no estaba preparado para ella. Gabriel se quedó atrás con Amara en la sala vacía. El silencio regresó, distinto, cargado de posibilidades. No te van a poner las cosas fáciles, dijo él finalmente. Algunos sentirán que los dejaste en evidencia. No es la primera vez, respondió ella. La diferencia es que esta vez, el sistema me respalda. Gabriel asintió. Quiero que lideres una auditoría completa del código, dijo. Discreta. Sin anuncios. Necesito saber qué más estamos ignorando. Amara dudó. Eso me va a ganar enemigos. Ya los tienes, replicó él. Aunque no los hayas buscado. Ella aceptó con un leve movimiento de cabeza. Entonces necesito elegir a mi propio equipo, dijo. Gente que escuche antes de hablar. Haz una lista, respondió Gabriel. Yo me encargo del resto. Mientras caminaban de vuelta al área de desarrollo, Amara notó cómo algunas conversaciones se apagaban a su paso. Nadie decía nada, pero el cambio era evidente. La invisibilidad había terminado, y con ella, la falsa seguridad. Se sentó de nuevo frente a la pantalla, esta vez en una estación principal. Gabriel se quedó de pie, observando cómo ella abría repositorios que llevaban años sin tocarse. Aquí, dijo ella. Este módulo fue escrito deprisa. Tiene parches sobre parches. Es como construir un rascacielos sobre cimientos de barro. Ese módulo sostiene casi el 40% de nuestros ingresos, admitió Gabriel. Entonces más razón para arreglarlo ahora, respondió Amara. Antes de que alguien más lo descubra. Las horas avanzaron. El edificio se llenó de actividad. Correos urgentes, llamadas, decisiones tomadas a medias. Pero en aquel rincón, Amara trabajaba con una concentración que parecía aislarla del ruido. En algún momento, Gabriel recibió una llamada de su asistente. La prensa se está moviendo, le dijo. Los indicadores de estabilidad ya son públicos. Preguntan qué cambió. Gabriel miró a Amara, que no levantó la vista del código. Diles que estamos haciendo lo que debimos hacer hace tiempo, respondió. Escuchar. Colgó y se apoyó en el marco de la puerta. Pensó en cómo aquella noche había comenzado como un acto desesperado y se estaba convirtiendo en algo más grande, más incómodo y más necesario. ¿Sabes? Dijo. Cuando fundé esta empresa, juré que nunca me convertiría en alguien que solo ve números. Amara tecleó sin detenerse. Las empresas no se corrompen de golpe, dijo. Se cansan. Y entonces empiezan a repetir fórmulas porque da menos miedo que cambiar. Gabriel sonrió con amargura. ¿Y tú? Preguntó. ¿Nunca te cansaste? Ella se detuvo por primera vez. Sí, respondió. Muchas veces. Pero el código no te traiciona. Si falla, te dice por qué. Las personas no siempre hacen eso. Antes de que Gabriel pudiera responder, un joven ingeniero se acercó con cautela. Señor Montoya, dijo. Hay algo raro. Los servidores de respaldo muestran actividad antigua, como si alguien hubiera intentado acceder hace meses. Amara se giró de inmediato. Muéstrame. El ingeniero dudó, miró a Gabriel, y luego asintió. Amara revisó los registros con rapidez. No es un intento, dijo. Es una puerta trasera. Mal hecha, pero funcional. Gabriel sintió que la sangre se le helaba. ¿Desde cuándo? Al menos 8 meses, respondió ella. Alguien dejó esto aquí esperando el momento adecuado. ¿Puede ser uno de los nuestros? Preguntó Gabriel. Amara no respondió enseguida. Alguien con acceso interno, dijo finalmente. Y con tiempo. El peso de la revelación cayó sobre ambos. No se trataba solo de un error técnico. Era una traición silenciosa. Si esto sale a la luz, dijo Gabriel, podría hundirnos. O salvarlos, replicó Amara. Depende de cómo actúen ahora. Gabriel la miró, entendiendo por primera vez la magnitud de lo que había encontrado. ¿Puedes rastrear quién lo hizo? Tal vez, respondió ella. Pero quien sea no va a quedarse quieto cuando empiece a cerrar puertas. Entonces tendremos que movernos rápido, dijo Gabriel.
Amara volvió al teclado, su expresión concentrada, casi feroz. No, corrigió. Tendremos que movernos inteligentes. Las luces del sistema parpadearon mientras ella aislaba el acceso sospechoso. En algún lugar, invisible, alguien debía estar notando que su escondite se estaba reduciendo. Gabriel observó cómo Amara tomaba el control de una situación que podía destruir todo lo que había construido. No con pánico, sino con claridad. Amara, dijo. Pase lo que pase, quiero que sepas que esta empresa ya no sería la misma sin ti. Ella no lo miró. Aún no, respondió. Todavía no hemos visto quién estaba realmente al mando cuando nadie miraba. Y mientras el sistema se reorganizaba, cerrando caminos ocultos y encendiendo alarmas silenciosas, la sensación de peligro crecía, no como una explosión inmediata, sino como una sombra que se alargaba, prometiendo que lo que estaba por revelarse iba a poner a prueba no solo la tecnología, sino la lealtad, el poder y el verdadero precio de haber ignorado durante tanto tiempo a quienes trabajaban en la oscuridad. El sol ya estaba alto cuando Gabriel finalmente se permitió sentarse, dejando que la tensión de semanas, meses, quizá años, se filtrara lentamente de sus hombros. Afuera, la ciudad bullía como si nada hubiera pasado, pero dentro de aquel edificio, un cambio profundo acababa de ocurrir. No era solo la estabilidad del sistema, ni la recuperación de millones que se habían perdido, era la transformación de una empresa y, más importante aún, de la percepción de quienes habían pasado años midiendo el valor de una persona solo por su título o su uniforme. Amara permanecía frente al teclado, tranquila, casi etérea. Había terminado de cerrar todas las brechas, de eliminar cada vulnerabilidad, de reorganizar un núcleo que había amenazado con desmoronar Montoya Dynamics. Sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y satisfacción, pero también con algo que nadie había visto en años en aquel edificio: orgullo genuino. Gabriel la observó, reconociendo que esa mujer, aquella limpiadora a la que nadie había escuchado, había salvado no solo la empresa, sino su propia fe en la inteligencia humana cuando se le daba la oportunidad de brillar. Lo lograste, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lo hiciste todo. Amara no levantó la vista de la pantalla inmediatamente. Su voz, serena pero firme, resonó en la sala. No fue solo mío. Fue de quienes saben mirar sin prejuicios, de quienes se atreven a escuchar cuando todos los demás ignoran. Gabriel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de ser el hombre que todo lo tiene. Sintió que había presenciado algo más raro y valioso que cualquier contrato o acción bursátil, talento puro y auténtico que florecía donde nadie lo esperaba. Esa misma mañana, cuando la junta se reunió, Gabriel presentó los resultados no como un triunfo personal, sino como un reconocimiento a la mujer que había permanecido invisible durante tanto tiempo. Amara no buscaba los reflectores, su fuerza estaba en la acción, en la inteligencia silenciosa. Pero la historia no podía quedarse en secreto. La prensa pronto captó la noticia, y la narrativa de la limpiadora que salvó una empresa multimillonaria se volvió viral. No era solo una historia de éxito tecnológico, era un recordatorio brutal de cuántos talentos se pierden por prejuicios y desinterés. La reacción fue inmediata. Los inversionistas, los empleados, incluso los competidores, comenzaron a cuestionarse sus propios métodos y jerarquías. Amara se convirtió en símbolo de resiliencia, pero ella misma se encargó de mantener su humildad. No aceptó entrevistas ni discursos pomposos, insistió en trabajar, en enseñar a quienes quisieran aprender, en reconstruir los sistemas desde dentro, asegurándose de que nadie más quedara al margen por falta de oportunidades. Gabriel, por su parte, sintió un cambio interno que ningún acuerdo o estrategia financiera podría haber provocado. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza de una empresa no estaba en las cifras que aparecían en los balances, sino en las mentes que la movían, en la capacidad de reconocer y proteger el talento donde quiera que estuviera. Esa noche, cuando volvió a su oficina, no buscó llamadas ni reuniones. Buscó a Amara, y juntos revisaron cada línea de código una vez más, asegurándose de que lo que habían logrado fuera sólido y duradero. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras trabajaban, un joven ingeniero que antes había sido escéptico se acercó y preguntó si podía aprender. Amara lo miró y, con una sonrisa discreta, le ofreció su primer consejo. Pronto, otros se unieron. Lo que empezó como una emergencia de 3 de la madrugada se transformó en un movimiento silencioso de cambio cultural dentro de la empresa. Cada persona que aprendía, cada mente que se incorporaba,
llevaba consigo la lección de que no importa de dónde vienes, sino que puedes ofrecer cuando te dan la oportunidad. Gabriel comprendió que Montoya Dynamics no volvería a ser la misma. Ya no se trataba solo de innovación tecnológica, se trataba de justicia, de visión, de reconocer que el talento más extraordinario podía estar donde menos lo esperabas. La empresa había sido salvada, sí, pero lo más valioso era la lección que nadie olvidaría. Nunca subestimar a quienes trabajan en las sombras, porque son ellos quienes, cuando nadie los mira, pueden cambiarlo todo. Semanas después, Amara recibió su primer reconocimiento oficial, no como curiosidad mediática, sino como miembro vital del equipo. Gabriel se aseguró de que cada paso que daba fuera recompensado justamente, pero sin concesiones a la narrativa heroica. Lo importante era el trabajo, la dedicación, la visión. La mujer que había sido ignorada ahora era indispensable, y su ejemplo inspiraba a todos, empleados, inversionistas y la propia ciudad. Cuando Gabriel y Amara caminaron juntos por el piso 49 por última vez esa semana, ya no era un espacio de jerarquía ni de poder. Era un lugar de respeto mutuo, de aprendizaje y de creatividad compartida. Afuera, la ciudad seguía corriendo, inconsciente de la transformación que había tenido lugar dentro de esas paredes. Pero dentro, algo más profundo había cambiado para siempre. Una empresa entera había aprendido a mirar más allá de los títulos, los uniformes y los prejuicios. Y mientras Amara regresaba a su estación de trabajo, sonriendo al ver las métricas perfectamente alineadas en la pantalla, Gabriel se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, ni en acciones, ni siquiera en poder. Se medía en confianza, en talento reconocido, en oportunidades otorgadas y respetadas. Una limpiadora había salvado su empresa y, en el proceso, había salvado también su fe en lo que significa liderar con humanidad. Desde aquel día, cada noche a las 3, Gabriel ya no estaba solo en la oficina. No necesitaba supervisar, no necesitaba controlar. Solo observaba cómo Amara, la mujer que todos habían ignorado, convertía lo imposible en rutina, y cómo su ejemplo comenzaba a construir un legado que ningún gráfico financiero, ninguna auditoría y ninguna reunión podría jamás capturar por completo. La ciudad continuaba, indiferente, pero en ese edificio, entre cables y pantallas, había nacido algo más grande que cualquier empresa. La certeza de que el verdadero valor humano puede aparecer en el lugar más inesperado, y que aquellos que se atreven a mirar, a escuchar y a confiar, pueden cambiar no solo un sistema, sino el curso de toda una vida. Y mientras la luz del amanecer se filtraba entre los cristales, iluminando a Amara frente al teclado, Gabriel supo con absoluta claridad que lo que había sucedido no era solo un milagro técnico, sino un despertar de conciencia, un recordatorio de que, a veces, los héroes no llevan capas, sino uniformes grises, y que salvar el mundo, o una empresa multimillonaria, puede empezar con un acto de fe silencioso en medio de la noche.